empezar nosotros a calentar el ambiente, como se dice, como se dice por ahí. Vamos a calentar el ambiente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te damos, Señor, las gracias, pues nuevamente nos has dado la oportunidad de estar reunidos en este lugar para honrar, Señor, tu presencia. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Señor, no hay nadie como tú eres inigualable, tú eres incomparable, tú eres el eterno, aquel que habita desde la eternidad, Señor. Tú eres el que tiene el poder y la autoridad en el mundo invisible e invisible. Tú eres, Señor, aquel que resucitó entre los muertos y te sentaste a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién como tú, Señor? Y gracias te damos en este día, Señor, porque tú nos has dado a nosotros el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, quien nos ayuda en nuestras debilidades, quien nos da, Señor, la autoridad y quien nos da a nosotros la energía, Señor, el poder, nos da la inteligencia, la sabiduría, para nosotros poder, Señor, ministrar tu palabra. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y a ti te honramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Honramos tu presencia, Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir con esta enseñanza sobre los dones. Bendecimos el nombre del Señor. Tenemos ya unas cuantas semanas que hemos venido hablando de los dones. La semana antepasada estuvimos hablando sobre el don de fe, don de milagros y don de sanidad. Y yo creo que con esta clase ya terminamos esta sección. Bendecimos el nombre del Señor. Así que la semana próxima, con la ayuda del Señor, estaremos hablando del don de lengua, don de interpretación de lenguas. Y por último, el don de profecía. Estos son los dones donde hay más controversia en ciertas cosas y vamos a necesitar tiempo para esto, ¿no? Pero nosotros vamos a concluir con la ayuda del Señor la clase que hemos estado dando sobre los dones, don de fe, don de sanidad y don de milagros. Decimos el nombre del Señor. Pero hoy primordialmente nos vamos a concentrar con el don de sanidad. Estuvimos hablando sobre los impedimentos que pueden surgir por cual una persona no es sanada. Hay cosas que pueden obstaculizar la sanidad. Bendecimos el nombre del Señor. Así que con la ayuda del Señor nosotros estaremos hablando sobre esto. Vamos a buscar acá libro de Santiago, capítulo 5, del 13 hacia el 19. Santiago capítulo 5, del 13 al 19. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Los hermanos que están escuchando la palabra por ahí, por el teléfono, que no están presentes en cuerpo, pero están presentes en espíritu. ¿Qué importa? Santiago 5, del 13 en adelante. Eso muestra interés también, porque a veces los hermanos, por X motivo, ¿qué razón? Por enfermedad o algunas razones no llegan al templo, pero todavía muestran el interés de escuchar la palabra y de ser parte del culto. Amén. Entonces nosotros no podemos minimizar eso, porque lo importante es que ellos escuchen la palabra. Amén. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces estamos nosotros en Santiago capítulo 5 del 13 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Amén. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Qué hermoso texto, ¿verdad? Amén. Hermoso texto. Importante, ¿no? Que aquí habla sobre si alguno está afligido, que haga oración. Amén.
Si alguno está alegre, que cante alabanza. Y a veces nosotros debemos de cantar alabanza aunque no estemos alegres. Amén. Porque la Biblia dice que el que sacrifica alabanza honra a nuestro Dios. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Amén. En el nombre del Señor. La oración de fe. Los ancianos deben de tener fe. Amén. Cuando estamos orando. Amén. Nosotros tenemos que estar seguros de estar con la unción del Señor y orar con fe que el Señor pueda sanar al enfermo. Amén. Y el enfermo debe de tener también cierto grado de fe, porque la Biblia dice, si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirá a este monte, muévete, y el monte se moverá. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. Debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros. A veces nosotros ofendemos al hermano, al cónyuge, compañeros de trabajo. Nosotros debemos de pedir perdón. Cuando nosotros lo hacemos mal, tenemos que ser conscientes de que, mira, fíjate, lo hice mal. Me disculpa, perdóname, no debí de haber hecho tal comentario. Porque la persona cuando están heridas y nosotros la ofendemos, sabemos que el Señor perdona, pero nosotros tenemos que pedir perdón. Cuando nosotros ofendemos a alguien, en el caso mío, en el trabajo, como yo era supervisor de housing, si yo me irritaba con alguien, aunque la persona hubiese hecho algo malo, yo no podía disciplinarlo, porque yo estuve irritado. Entonces, si yo cometí un error, digo, me disculpa, no debí de haber hecho tal y tal cosa. Fíjate, entonces ya la autoridad que yo venía para disciplina no podía venir porque yo me alteré juntamente con la persona. Entonces yo no puedo tener un abuso de mi autoridad solo el hecho porque yo soy supervisor o yo soy el jefe, claro. Tener un acto como en donde uno se está sacando ventaja de la posición que uno tiene de autoridad. Bendecimos el nombre del Señor. Hay muchas personas, lamentablemente podemos decir esto, que en muchas iglesias muchas personas se han ido porque han sido heridas de una forma u otra por el pastor o por algún hermano de la iglesia. Hay hermanos que son así sencillos, simples y se ofenden fácil. Bendecimos el nombre del Señor. Pero oremos, ¿no? Porque no creo que está en la voluntad de ningún líder ofender a nadie, pero somos humanos y todos cometemos errores. Bendecimos el nombre del Señor. Pero Santiago nos da un ejemplo aquí de cómo nosotros podemos recibir sanidad. Y él vuelve y habla, y él vuelve y dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad uno por otro para que seáis sanados. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros no somos los que sanamos, el que sana es el Espíritu Amén. Santo de Dios. Entonces cuando nosotros oramos, Dios te bendiga, hermana Marina. Estamos en Santiago capítulo 5 del 13 en adelante. Seguimos hablando sobre el don de sanidad y cómo nosotros podemos ser sanados. Y aquí hay un ejemplo tremendo, porque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, al igual que la nuestra, y oró para que no lloviese por 3 años y 6 meses. ¿Tú sabes lo que es eso? Si nosotros le damos mente a eso, es imposible para que tal cosa acontezca. Y no llovió por 3 años y 6 meses, y no volvió a caer la lluvia hasta que él dio la autoridad. ¿Cómo Dios le delega tal autoridad a un individuo? Dios andaba buscando marcar algo a través de la historia. Porque no pienso que era solamente para el tiempo de Elías. Esto fue para que la iglesia, el pueblo de Dios supiese de que Él es el Dios de la naturaleza. Él creó los cielos y la tierra. Nosotros no adoramos a la naturaleza. Nosotros adoramos al creador Amén. De la naturaleza. No debemos adorar al sol, ni la luna, ni las estrellas, como han habido muchas culturas que han adorado a la creación y han adorado a la naturaleza. Pero, por así decirlo, para yo adorar a un ídolo, prefiero adorar a la naturaleza, por lo menos está un poquitico más cerca. Pero nosotros no adoramos a la creación, sino más bien adoramos nosotros al Creador. Bendecimos el nombre del Señor. Y seguimos hablando sobre el don de fe, el don de milagros y don de sanidad. Voy a volver a repetir ciertas cosas, porque cuando nosotros repetimos, a nosotros se nos graba y nosotros podemos asimilar mejor la enseñanza cuando repetimos. Y el Señor usó mucho la repetición. Es importante que nosotros repetimos, porque nosotros repetimos tanto los textos bíblicos que forman parte nuestra, porque lo hemos escuchado tantas veces.
nosotros hemos venido tratando el texto de 1 Corintios capítulo 12, hablando sobre los dones. Ya cada hermano que tiene que saber que 1 Corintios capítulo 12 habla sobre los dones espirituales. Romanos capítulo 12 también habla de los dones espirituales. Efesios capítulo 4 habla también sobre, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. También confirma sobre los dones espirituales. Primera de Pedro, de nuevo, 4:10. Cuando usted quiere memorizar texto, busque la similitud que hay entre capítulo y capítulo. Entonces ya nos damos cuenta que los dones, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios capítulo 4, Primera de Pedro 4:10, habla sobre los dones. Entonces los dones espirituales, el don de fe, es una fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo a cada creyente, al creyente, para que pueda creer que Dios hará un milagro. Esta no es la fe común que todos tenemos, sino que es una fe sobrenatural y es un dote que Dios imparte a cierto individuo. No sé cómo Dios es la elección, porque Dios es supremo y Dios hace lo que Él quiera. Yo no puedo decirle a Dios, ni meterme en un ring de boxeo y decirle a Dios, dame este don. Porque con cada uno de estos dones, Dios tiene que estar asegurado de que la vasija va a tolerar la presión. Tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros pedimos ciertas cosas que posiblemente nuestro cuerpo, nuestra forma, debido al grado de fe que tenemos, no podamos soportar lo que Dios nos está dando. Por eso es mejor esperar que Dios le dé a uno los dones. Podemos pedirlo y podemos procurarlo. Yo lo procuro. Pero con cada dote que uno pide, eso es una lucha. Porque la fe se crece, o la fe madura, la fe se confirma cuando viene la tribulación. Vienen enfermedades, vienen problemas económicos, vienen problemas de familia, vienen toda clase de problemas. Y en todo esto lo que Dios anda buscando es desarrollar algo en uno. Porque nosotros estamos orando y tenemos que saber cómo orar. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos avive el fuego del don de Dios que Él nos dio a nosotros. Y nosotros a través de estos dones poderle ministrar los dones a los que están dentro de la iglesia. Porque para eso son los dones. Los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no son para nosotros. No es para yo gloriarme de que tengo un don. Es para yo ministrarlo a los hermanos. Igualmente cada uno de nosotros tiene un don y tiene un dote. Hay personas así que yo podría decir que son holgazanas. Que como que no quieren, no, hay que trabajar para las cosas de Dios. Porque si nosotros estuviésemos trabajando en el mundo secular, llueve, nieve, truene, de toda clase, como quiera, tenemos nosotros que ir a trabajar. Al menos que suspendan el trabajo por ese día. Bendecimos el nombre del Señor. Están llegando los hermanos. Dios bendiga. Dios les bendiga. Estamos todavía hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Amén. Específicamente hablando sobre el don de fe, don de sanidad y don de milagro, que ya concluimos con la ayuda del Señor en esta clase. Tratamos el texto Santiago capítulo 5 del 13 en adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces la fe es sobrenatural que imparte el Espíritu Santo al creyente para que pueda creer que Dios hará un milagro. Amén. ¿Ok? Está el don de sanidad. Es la restauración de la salud de alguien por medios sobrenaturales y divinos. Por ejemplo, en el texto que leímos nosotros, dice el apóstol, dice Santiago, que si alguno está enfermo, que se llamen a los ancianos, que lo unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Nosotros sabemos que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Nosotros lo usamos. Pero no es el aceite el que sana. Nosotros podemos orar en cualquier lugar donde estemos, y si no tenemos aceite, no tenemos que esperar lírica a comprar aceite en la bodega o conseguir aceite de algún otro lugar. Yo creo en el aceite. Yo me unjo con aceite yo mismo. Me unjo en los lugares donde me duelen mis rodillas, en la espalda, y siendo el dolor que yo tenga, yo me unjo con aceite. Porque si no podemos tomar una pastilla para el dolor, una Tylenol o una Motrin, es lo mismo, yo me unjo con aceite también. Porque el aceite, sí, pero creyendo, el aceite es símbolo del Espíritu amén, Santo. Y uno declara por el Espíritu, Señor, yo uso el aceite, pero pido la sanidad suya, Señor. Amén, 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 amén. Es como una corriente, como una... Sí, es una ayuda que nos da. Pero si no tenemos el aceite, como quiera podemos orar. Decimos lo Señor. Pero a mí me gusta ungirme cuando yo voy a orar y sentir esa fragancia y ese olor. Porque uno
uno le da esa reverencia. Uno le da esa reverencia a Dios de que esto se va a llevar a cabo. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, el don de sanidad es la restauración de la salud de alguien por medios sobrenaturales y divinos. Poderes milagrosos. Es el poder sobrenatural y divino para alterar el curso de la naturaleza, incluso la expulsión de demonios. Para alterar el curso de la naturaleza, nosotros hablamos algo sobre esto y nosotros mencionamos el texto en donde Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que la nuestra y oró para que no lloviese por 3 años y medio y no llovió. Luego él volvió a orar y por la autoridad de su palabra volvió a llover. Entonces nosotros sabemos que hay una impartición de parte del Espíritu del don de fe. Todos tenemos una fe regular, pero hay un don que Dios imparte al creyente que Dios quiere usar en este don. El don de fe. Entonces, que es una fe que es sobrenatural, que cree que Dios lo va a hacer. Usted no ha sentido de parte de Dios a veces. Vamos a decir a veces, voy a decir en X momento dado, donde hay algo imposible, pero que a usted se le llena algo como una seguridad que Dios lo va a hacer y no importa lo que nadie le diga a usted o lo que le diga el doctor, dice, no, Dios dijo que lo iba a hacer. Y Dios lo hace. Y nosotros creyendo con esa fe que Dios lo va a hacer y Dios honra a la fe. Sí. Dios puede honrar tus lágrimas, vamos a ser sinceros, porque la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu Santo nos da a nosotros una oración de gemido, que esa oración va acertada a la voluntad de Dios. Es posible que Dios conteste la petición y no nos conteste en la forma que nosotros queramos. Porque a veces nosotros oramos y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Cuando ya Dios contesta y no aparenta ser como la voluntad mía, bueno, pero si esto fue lo que tú permitiste y esta es tu voluntad, entonces tenemos nosotros que acatar nuestra forma de pensar a la voluntad de Dios. Esto fue lo que Dios permitió. Nosotros tenemos un poquitico como de inconveniente aceptando la voluntad de Dios. Y debemos de aprender a aceptar la voluntad que Dios tenga para nuestra vida. Dime, hermana Luz María. Me estoy acordando de una vez que yo estaba haciéndole una carne a mi esposo y la carne me quedó saladísima y no tenía más nada que darle. Y yo le dije, Dios mío, si usted le quita esa sal de que le puse de mal, ya está preparada, ya yo qué hago, Señor. Y la puse así, Señor, que yo orándole, Señor, y de pronto sentí un corrientazo en la mano y la sal se vino, quedó normal. De ver el poder de Dios tan Dios te ministró a través de eso. Mira, por eso es ser sencillo, pero esa es la fe que Dios está valorando en ella. Yo no puedo criticar eso, yo le echaría más agua. A ver si el agua puede minimizar la sal. Son cosas que por pronto tú estás. Así también me pasó a mí una vez con un flan que me quedó demasiado dulce y también le puse las manos y se normalizó todo el mundo. ¡Ay, qué rico el flan, qué rico el flan! Compré una bueno, miren esto, creo que fue a Eliseo, o en el caso de Eliseo, creo que ellos estaban en un lugar en el bosque y se cayó un hacha en el agua. Sí, Eliseo. Y la persona que le habían prestado el hacha, pero no era mía el hacha, y como que iba a quedar como en vergüenza porque tomé algo prestado y no sé cómo retornarlo. Y Eliseo dice, bueno, tiende el palo ese, y el hacha flotó debajo del mar. Entonces, esa oración pudo vencer la gravedad. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a seguir ahora hablando con los dones. Le voy a dar una información que parece como que estoy repitiendo, pero es importante. Porque ya después que nosotros cerremos esta clase, nosotros entraremos nuevamente a hablar sobre los dones, el don de lengua, don de interpretación de lengua y el don de profecía, que son los dones más controversiales, yo diría. ¿Ok? Porque muchas personas no creen en las lenguas, otros creen, y hay una cosa, la iglesia de Corintios estaba dividida por esta situación y nosotros tenemos que ser conscientes de cómo usar los dones para el beneficio de los hermanos, no para hacerles de tropiezo. No queremos tampoco decir que vamos a pagar los dones del Espíritu Santo, porque es en mi opinión, ustedes podrían opinar lo contrario. Yo pienso que hoy en día, hoy más que nunca, la iglesia necesita los dones del Espíritu Santo. Necesitamos los dones.
Necesitamos los dones porque hoy en día estamos lidiando con entidades espirituales y nosotros pensamos que todo es a nivel físico de lo que yo puedo ver. No es lo que yo puedo ver, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y vemos que el enemigo está haciendo cosas horrendas y la iglesia está haciendo su trabajo, pero la iglesia podía estar un poquitico más al nivel que donde Cristo le espera que esté. Porque nosotros no estamos lidiando con unas entidades que nosotros podemos palpar con nuestra mano, sino con un mundo invisible. Hermano, mientras más usted se meta a buscar de Dios, más fuerte se pone la tentación, más fuerte se pone la lucha. Pero eso no deja de decir que Dios no está con nosotros. Usted póngase a orar, póngase a interceder, llénese de Dios y usted verá como a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo de Dios nos puede visitar, pero también el otro hace acto de presencia y busca engañar. Por eso que nosotros necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Tenemos que conocer Biblia, saber lo que la Biblia relata, saber declarar la palabra de Dios, creer por fe que Dios lo hará. Bendecimos el nombre del Señor. Entonces miren esto. Los dones espirituales dados a cada persona, ¿right?, por el Espíritu Santo, son habilidades que son para ser usadas para ministrar a las necesidades del cuerpo de creyente. Eso yo lo mencioné. Otras escrituras, la que yo hablé anteriormente, son Efesios capítulo 4, Primera de Pedro 4:10 y Romanos 12. Todos estos textos bíblicos hablan sobre los dones. Hay muchos dones, ¿ok? El creyente puede tener más de un don y son dones diferentes que tenemos. Amén. Un creyente puede tener más de un don. Un creyente puede tener por lo menos un don. No digan, no, que ya yo estoy muy viejo para el asunto, no puedo, no tengo la capacidad, no tengo los medios como hacerla. Nosotros no podemos ponerles excusas a Dios. Porque si nosotros tuviésemos que ir a trabajar, nosotros fuésemos al trabajo y tratamos de aprender el trabajo. Porque de ahí depende nuestra finanza para nosotros poder pagar la renta, pagar el carro, pagar todas nuestras necesidades. Pero entonces, ¿qué acontece con la viña? ¿Qué acontece con las cosas de Dios? Entonces yo no puedo decir que yo no puedo, porque Dios va a llamar a cuenta a cada persona por el don que Dios le ha dado. Aparte del don de la salvación, hemos recibido dotes de parte de Dios. Amén. Que Dios espera que nosotros lo usemos para ministrar y para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo sea ministrado y pueda todo llevarse a cabo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si Dios le dio un don, usted no se puede sentar en el don que Dios le dio. Porque hay cosas que Dios puede aguantarla, que son de beneficio para tu vida y de bendición, pero Dios no te la va a dar porque tú estás sentada sobre el don. Entonces, si Dios te da a ti un dote y tú no lo usas, ¿cómo Dios te va a dar a ti la responsabilidad de algo más cuando si lo que Él tiene ya tú lo has guardado debajo de la cama? No, tenemos que usar el don de parte de Dios, porque Dios llamará cuenta a cada uno de vosotros. Que en tu nombre eché fuera demonios, hice todo esto, pero el Señor te va a decir entonces, bueno, pero yo no te conozco. Nosotros tenemos que hacerle caso a la voz del Espíritu Santo de Dios. Él es el Paracleto. El Espíritu Santo es el mismo Dios. Dice la Biblia que la unción misma nos iba a enseñar a nosotros. O sea, que no tenemos necesidad de maestros prácticamente. Pero los maestros sí los necesitamos porque nos ayudan a entender las escrituras. Otras personas que han profundizado un poco más que nosotros nos dan claridad y nosotros podemos entender. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos una unción que nos enseña a nosotros. Porque hay cosas que nosotros a veces no le entendemos y por simple y sencillo que nos veamos, no, Señor, dame entendimiento en esto. Señor, ¿qué yo puedo hacer con esto? Y el Señor te da entendimiento y te da sabiduría. Esa misma unción nos puede enseñar a nosotros. Amén. Porque también pueden levantarse falsos maestros y falsos profetas que declaren ciertas profecías que Dios no la ha dicho. Si no va con el cuaderno bíblico, suena muy bonita, pero no la puedo aceptar. Porque no cuadra con las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender Biblia, conocer profecía, conocer cómo es que Dios se mueve en el libro, en el cuaderno bíblico. Porque nosotros no vamos a ser engañados, no a esta altura del juego. Que venga una persona que, bueno, todo el tiempo que tú ministraste, torciste las escrituras, pero ahora de repente tú quieres venir y imponer mano. Yo no me voy a dejar que tú me pongas la mano, por más unción que haya.
Entonces que a nosotros a veces nos mueve como mucho como la euforia, como la multitud y todo lo que se moviliza dentro de esa esfera. Pero aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Y cuidado, porque el Señor andaba con 12 y esos 12 andaban expulsando demonios y no eran una gran multitud. Mas sin embargo el Señor estaba con las multitudes, pero a los 12 les revelaba ¿qué? Los misterios del reino. Le hablaba en parábolas a las multitudes, pero a los 12 le declaraba lo que significaba cada una de las parábolas. Porque eran discípulos. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos ¿qué? Discípulos. Entonces que nosotros aprendamos del maestro, pero que seamos igual al maestro. Porque muchos de los discípulos lo identificaron, igual que a Pedro, cuando se estaba escondiendo, que al Señor le iban a hacer el juicio y lo agarraron y le estaban dando toda esa golpiza. Pedro lo negó 3 veces, pero dijeron, tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos. Entonces que Pedro lo negó, pero no podía negar el hablar. Muchos de nosotros, donde quiera que usted llegue a ciertos lugares, la gente se va a dar cuenta que usted es cristiano. O por su forma de vestir, o por su forma de hablar, porque usted empieza a hablar con la persona y la persona no es creyente, y usted está entre personas que no son creyentes, y usted se dice, amén, así es. Y se le sale como el amén, se le salen palabras que no vienen al caso, pero que usted está acostumbrado a usar ciertos lenguajes que lo identifican a usted como creyente. Un don no es superior a otro don. Los dones provienen del Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia de Corintios, sin embargo, estaba dividida por los dones. En vez de estar siendo edificada, estaba siendo ¿qué? Dividida. Porque habían creyentes que se creían más espirituales que los otros debido al don que poseían. El don de la enseñanza o el pastorado, cualquier don que nosotros poseamos, y si Dios me usa a mí en hablar en lengua, y yo hablo lengua, y Dios me puede usar en cualquier equidón, pero eso no quiere decir que yo soy más espiritual que tú. No soy superior a ti porque Dios me usa a mí en ese don. Dios me puede usar. Y yo voy a hablar mis lenguas, I'm sorry. Yo no lo hablaré en voz alta para no hacer ciertas cosas, a menos que Dios haga una interpretación. Pero yo no puedo dejar que nadie te apague, no dejes que nadie te apague a ti tu don. Tú habla tu don, habla lo que Dios te ha dado. Para eso hemos sido llamados, para ser edificados. Habla las lenguas. Hay muchas personas que no creen en el don de lenguas. Pero el don de lengua sigue en vigencia. El que a ciertas personas se quieren aprender las lenguas de otros. El Espíritu Santo de Dios es multiforme. Él te va a dar lengua. Si tú se lo pides a Él para tú orar y edificarte, Dios te va a pedir ese lenguaje. Las lenguas no es algo voluntario, sino algo involuntario del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a hablar, cuando empieza a ministrar, puede que... Bueno, no es algo voluntario, pero tú puedes controlar, tú puedes ministrar la high fidelity esa, ¿tú me comprendes? Porque una persona, por ejemplo, tú estás orando a 3 de la mañana y estamos orando, tú no puedes orar la lengua tuya a voz alta y despertar a los vecinos, vamos a ser sinceros. Y después decir, no, que el diablo se levantó. No, tú te levantaste porque tú no supiste controlar lo que Dios te estaba dando. Entonces, que hay cosas que nosotros hacemos que nosotros no podemos hacer las cosas, usar los dones para llamar la atención hacia nosotros mismos. Al menos que ya estemos nosotros en una administración y estamos ministrando en el don de ciencia, don de sabiduría, don de sanidad, la atención va a estar puesta en ti. Porque Dios te está usando, pero la atención debe en el Espíritu Santo de Dios, lo que Él está haciendo. Miren esto. Maurice Cerulo, yo estaba leyendo un libro de Maurice Cerulo, y en un lugar en Filipinas, él estaba ministrando, y antes de empezar la predicación, había una multitud. Dice que de repente, él ni siquiera había empezado a hablar la palabra, cuando la silla de ruedas y las muletas, todo el mundo estaba siendo sanado. ¿Tú sabes lo que hizo Maurice Cerulo? Dice en el libro lo que él hizo. Él fue y se escondió atrás. Él ni siquiera salió del frente. Dice él, yo tuve que hacerlo para que la gente no piense que soy yo que estoy sanando. Él se escondió, él no estaba al frente, dije que no, él fue y se escondió. Digo, no quiero que la gente me vayan a proclamar a mí como un Dios, porque no soy yo quien estoy haciendo las sanidades. Hay muchos ministros que lamentablemente han caído por esto, porque han sido endiosados por el don que Dios le ha dado a ellos. No, posiblemente no sea por culpa de ellos, sino porque el ser humano tiende como a endiosar a los hombres. Los hombres no son dioses. Dios, el que ministra en todo esto, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El que tú no lo veas, no quiere decir que Él no sea una persona. El Espíritu Santo de Dios es una persona, pero no es una persona como nosotros.
porque Él es un espíritu. Ahora, Él tiene cualidades de una persona. Él se contricta, Él tiene inteligencia, Él habla, Él se siente, Él se alegra. Todas estas cosas que tiene una persona que lo declara como una persona, eso lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios estuviese en un solo cuerpo, entonces va a estar solamente en un lugar. Él es un espíritu, Él está en todas partes. En cualquier lugar en donde se está hablando de Jesucristo, en una cueva, ya en Ucrania, donde hay una cueva, esa gente siendo perseguida, el Espíritu Santo de Dios está metido allá con ellos, ministrándole consolación. Pero Él está aquí también ministrándole a los que no están en guerra, a los que están sufriendo en los hospitales. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos que honrarlo a Él igual que a Cristo, porque Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu no va a venir. Él es el que está en el lugar. Ahora, en una iglesia, nosotros, aunque hagan 2 o 3 personas, Él está aquí. Hay reverencia. Yo guardo reverencia. Habemos 2 y empezamos un servicio y aún somos 2 personas. La reverencia sigue. Porque no es a mí que tú me estás ministrando, le estamos ministrando al Espíritu Santo de Dios. Y Él está siendo testigo de lo que se está haciendo. Entonces, que debemos de tener esto en cuenta. Dice esto aquí. Los dones en la iglesia de Corinto estaban siendo mal usados. Si nosotros usamos nuestros dones para nuestro propio propósito, sin ser sensitivo a la necesidad de otro, esto puede causar división. Los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Los dones no son dados para mi propio propósito. Hay muchos ministros que han utilizado los dones para su propio propósito y para ganancia deshonesta. Vamos a ser sinceros. Y han hecho mercadería de las almas. Y Dios lo permite. Porque Dios no le va a robar la bendición a las personas. Pero eso no quiere decir que esos ministros o esas personas que han mal usado los dones no le van a dar cuenta a Dios. Pero Dios permite ciertas cosas porque Dios no va a guardarle la bendición. Hay hermanos que son sencillos y son simples, no tienen mucho conocimiento y llegan estos ministros que son unos mercaderes y aún así a veces Dios viene y lo usa. Vamos a ser sinceros. Pero nosotros no somos quienes para juzgar ni señalar, pero sí debemos de declarar las cosas que debemos de ser como los creyentes deberían. Que ellos, de lo sincero que el apóstol Pablo dijo, si yo doy un texto bíblico que está mal, no, hermano King, no es así, dice el texto, usted puede corregirme. Yo dije la semana pasada, porque David estaba peleando con David, yo estaba escuchando la prédica, pues yo siempre le escucho antes de mandarla. Dice, David estaba peleando con David, digo yo, pero oye, cualquiera comete un error. Y la hermana Janine dice, no, Goliat. Pero digo yo, si me dice más, si yo le escucho, digo, no, es con Goliat que él peleó. Porque cualquiera puede cometer un error así tan simple, uno lo comete. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. No debemos usar nuestros dones para manipular a otro para nuestro interés personal. Amén. Yo no puedo utilizar mi don para manipularte a ti para mi interés personal. Porque hay personas, por ejemplo, que Dios los usa quizás ni hay ministros, pero entonces se aprovechan de los hermanitos. Hermano, venga a hacerme esto, hermano, venga a hacerme lo otro. Y tienen a los hermanos como si fueran sus sirvientes. No, no son tus sirvientes, nosotros le servimos a Cristo. Te podemos ayudar y te podemos servir, pero nosotros no somos tú. Amén. Ahora, hay hermanos, sí, miren esto, que ningún don es mayor al otro don. El don de profecía que profesa que cualquier profeta alrededor del mundo mundial, no es muy importante que el don que usted usa para limpiar la alfombra de la iglesia. Hay dones que posiblemente allá arriba el Señor lo sorprende y dice, no, pero la persona que estaba limpiando la iglesia y la que estaba ayudando a la pastora es la persona que tiene una corona con más diadema que yo o que otra persona. Porque vamos a ser sinceros, dice el Señor, los últimos serán los primeros. Entonces lo que tú menos piensas como que son los dones como de más categoría, para Dios no hay categoría. Todos los dones ejercen la misma importancia para Dios. Nosotros somos los que ponemos como más importancia ciertos dones más que al otro. Ahora, sí tenemos que decir que estas personas que Dios usa en don de sabiduría, don de ciencia y están ministrando la palabra, necesitan llenarse de Dios. Porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada, vamos a ser sinceros. Fuera de mí no podéis hacer nada. Entonces yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no he pasado tiempo en lo secreto con Dios, en mi intimidad con Dios, ¿qué yo puedo orar? ¿Qué yo te puedo dar a ti? Yo prefiero no orar.
Yo prefiero no orar porque no tengo, y si yo oro por ti, posiblemente el poco de aceite que tengo para yo caminar, porque me duelen todos los huesos, entonces uno tiene que llenarse para uno poder darle a Dios. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Cualquiera puede decir que habla en el nombre de Dios, pero hay que probar el mensaje y la fuente de donde viene. Porque cualquiera puede levantarse y decir, no, que Dios dijo, así dice Jehová, así dice Dios. Bueno, vamos a ver el mensaje que tú estás declarando y vamos a declarar la fuente de donde viene. Como estaba la joven esta que tenía el espíritu de adivinación y ella estaba diciendo aparentemente, estaba diciendo la verdad. Estos son los hijos que hablan el mensaje de salvación, pero era la fuente, porque era una divina, una hechicera, y al partir los discípulos, todo el mundo iba a creer como que ella es una fuente verídica. Bendecimos el nombre del Señor. El que habla es nacido de nuevo, cree que Jesucristo es el Señor, su enseñanza es fiel al cuaderno bíblico. Y eso no es que usted ponga todo en duda y tengamos un espíritu de incredulidad, pero debemos nosotros empezar a digerir. Y si usted escucha algo que usted como que no lo entiende y piensa que como que no sé, yo no veo, escríbalo, apunte y vaya y consulte su libro bíblico a ver si el manual dice algo al respecto para que usted pueda entender y así podamos discernir mejor lo que dice la Biblia. Los dones espirituales y los dones ministeriales se interrelacionan uno con el otro. Cada creyente ha recibido de parte de Dios una asignación y con ella también ha recibido dones, ¿ok?, para hacer su labor. Cada uno de nosotros una asignación. Si tu asignación es repartir tratados, bueno, esa es tu asignación. Juntamente con esa asignación, Dios te ha dado a ti otros dones. Te ha dado la habilidad para tú poder hablar con la persona, la habilidad para tú poder orar, para tú poder orar por la persona, y Dios te puede revelar situaciones con referente a la persona a la cual tú vas a ministrar a través de un sueño. Pero nosotros, cada uno de nosotros es responsable de esa asignación que Dios te ha dado. Hay personas que son ancianas dentro de la iglesia que no se movilizan mucho, pero tienen el don de la oración. Y esas son las que mantienen la iglesia en pie. En la iglesia donde yo me bauticé, en esa iglesia yo ministraba la palabra en la calle, juntamente con otros hermanos, y siempre que yo salía al parque, íbamos a ministrar o a predicar la palabra, siempre habían unas ancianas que me seguían. Y esas ancianas eran fieles, se llevaban su tratado y empezaban a administrar la palabra juntamente conmigo en la calle. Y esa anciana posiblemente no tenían gran conocimiento bíblico, pero sí conocían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellas sabían que tú necesitas salvación, Cristo te ama, Cristo viene pronto. No hay que conocer mucha Biblia para nosotros ser testigos. Usted no puede esperar conocerse la Biblia de Génesis y Apocalipsis para usted luego decir, mira, Cristo te ama. No hace falta mucho conocimiento para eso. Cristo te ama. Te invito a la iglesia, tenemos el servicio a tal y tal fecha, a tal y tal hora. Empieza el servicio. Si usted no sabe ministrar mucho para ganarse el alma, invítelo a la iglesia. En la iglesia el Señor lo puede tocar y lo puede dar la salvación. O sea, sé que cuando una persona recibe la salvación, hay muchas personas que dicen, ay, que yo me gané un alma para Cristo. ¿Qué alma tú te ganaste? Yo no me gano a nadie para Cristo. El Señor es quien se lo gana. Ahora yo voy y el Señor, a veces el Señor nos da como esa gracia de que, wow, la persona aceptó a Cristo y fui una vacía que Dios me usó para que la persona hiciese la confesión de fe. Pero en realidad ya hay otras personas que han venido ministrando esa misma alma y llega tú y ¡pum! Pero todo, por cuando todos somos de Cristo, en un alma no trabaja una sola persona. Hay muchas personas que han trabajado posiblemente y la persona ha sido bien rebelde. Y llega el momento que tú le ministraste la palabra, era el momento para esa persona y la persona aceptó a Cristo en su corazón. ¿Ok? Bendecimos el nombre del Señor. ¿Están entendiendo? Por eso estoy repitiendo un poquitico más la enseñanza para que nosotros podamos hacer hincapié en cuanto a los dones. Pero por lo menos que cuando terminemos usted atesore algo y pueda decir, yo aprendí algo. ¿De qué vale que yo esté hablando aquí todo domingo y no aprendamos nada? Debemos de aprender algo a través de la enseñanza. Todos los cristianos, escuchen esto, tienen fe, pero hay algunos que tienen el don de fe, que es una medida inusual de confianza en el Espíritu Santo y su poder. El don de fe, la persona tiene esa confianza de que Dios va a hacer algo.
Ahí no hay duda. Nosotros no vamos a estar claudicando en dos pensamientos. No, Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios lo va a hacer. Dios me dijo que me iba a sanar. Dios me habló en sueño, me hablaba otra vez la palabra, escuché la palabra. Yo no sé cuándo, pero Él me va a sanar. Creer que te va a sanar, créelo. Y si, o sea, Dios no usa el mismo método para sanar a cada persona. Dios lo enviaba la palabra y las personas eran sanadas. Pero hubieron personas como el ciego de Besaida, creo que le untó lodo en los ojos. Y esa persona fue sanada. Entonces, que ellos fue un método diferente, ¿no? Los que llevaban al paralítico. Los que llevaban por el techo. Ellos pudieron ver la fe de estos hombres que sabían como que el Señor iba a hacer algo. Y lo cargaron, lo bajaron por el techo de la casa. Y sabían, ellos esperaban algo de parte de Dios. Nosotros, si estamos orando, debemos esperar que lo que estamos orando lo vamos a recibir. Vamos a ser sinceros. Ore, si usted ore y no va a creer, entonces mejor no ore. No ore. Pero si usted ora, tenga confianza de que Dios va a hacer algo. Ahora, de que Dios no conteste en lo que tú quieras, en la forma que tú quieras, pero Él va a contestar. Bendecimos el nombre del Señor. Cuando, vamos a hablar ahora un poquitico. Dice, cuando se habla de profecía, no solo se habla de predecir el futuro, puede también significar de aquella persona que habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso lo dice la Biblia. 1 Corintios 14:3. Dice que el que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Porque hay muchas personas que profetizan ciertas cosas que, vamos a ser sinceros, para eso. You know? Pero hay personas sí que Dios la usa, tienen el don de profecía, que ministran consolación. Y Dios la puede usar. Y tú le escuches y tú sabes que Dios te está hablando a ti. Es posible que la persona esté ministrando su don a otra persona. Pero usted está escuchando sentado y le dice, esa palabra es para mí. Esa palabra yo la acepto. Porque hay personas que se movilizan conforme el Espíritu lo dirige. Y pueda que el Espíritu Santo de Dios la esté dirigiendo a una persona. Pero tú que estás al lado, tú estás recibiendo esa palabra también. Porque el Espíritu Santo de Dios, wow. Vamos a decir que es increíble la cosa que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Cómo Él puede estar en todas las personas a la misma vez. Y cómo Él puede hablar a todo y hablarle a cada uno conforme a la necesidad que tenemos. Eso es como para uno. Si usted fuese una persona, usted se vuelve loco. Eso es como multitasking. Hay mujeres que pueden hacer eso, que pueden hacer como 10 cosas a la misma vez. Yo no lo puedo hacer. Yo hago una cosa a la vez, porque si no me turbo. La esposa mía, ella viene, pone la lavadora, empieza a hacer esto, y digo yo, pero haz una cosa a la misma vez. No te preocupes, cagar. Voy a hacer 10 cosas a la misma vez. El Espíritu Santo está por todos lados a la misma vez, ministrando conforme a la necesidad que tú tienes. Nadie tiene que conocer tu problema. A veces nosotros somos rápidos para hablarle con una persona, para veces personas que no le importa por lo que tú estás pasando. Y mientras tú le estás hablando a ellos posiblemente por teléfono, ellos ni siquiera están pensando en lo que tú le estás diciendo. Y tú le estás confesando a ellos tu necesidad. Háblasela a Dios. A veces un poquitico, no voy a decir difícil, porque si tú estás solo o estás sola y no tienes con quién hablar, no pienses que tú te estás volviendo loca. Porque el Espíritu Santo de Dios es tu consolador y Él es tu amigo, Él está conmigo aquí. Oye, gracias Señor porque tú estás conmigo. Oye, no hay mejor amigo que tú, yo puedo hablar contigo. Tú eres mi mejor consejero, tú eres mi mejor cirujano, tú eres mi mejor terapista. Para los que no van a terapia, hay que ir a terapia también. Porque hay personas, no, yo no voy a la terapia porque Dios me va a sanar. Nosotros no podemos tentar a Dios. Si el médico te da una medicina, nosotros tenemos que creer que lo que el médico te está dando es para tu beneficio. Ahora, si no te funciona la medicina, ok, bueno, eso no me está funcionando, yo no me la voy a tomar. Yo tenía un médico que me daba una pastilla a mí de Lipitor, y cuando yo leí todo lo que hacía, yo, esto me va a destruir a mí antes. Digo yo me voy a morir del corazón, pero yo no voy a tomarme esto porque esto me va a fatigar el hígado. Entonces voy a estar fatigado por otro lado. Y él me decía, hermano, él me escribía, me dice, Ramón King es el peor paciente que yo tengo, porque nunca se toma lo que yo le doy. Él me escribía, y yo estoy loco por encontrar una de esas cartas, porque cada vez que yo iba a verlo, él me escribió una carta de esa porque era para él protegerse, porque el hombre era bueno, a mí me gustaba ese doctor, era judío, él es judío.
Y él me trataba a mí bien, pero me decía eso, mira, toma, yo te tengo que dar esta carta. Me decía, Ramón King es el peor paciente que yo tengo, nunca me hace caso y nunca se toma la medicina. Así que no le recomiendo esto a nadie, pero yo sí, yo digo, no tomar ese lipitor. Pero mira, el Señor me sanó a mí del corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Joel 2:28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que no se turbe si usted empieza a soñar sueños, que el Señor le está revelando ciertas cosas. El Señor le está revelando cosas a través de los sueños. Estos son dones también. Estaba yo soñando que estaba una tormenta, que venía una tormenta tremendísima y yo podía ver como la cara de la tormenta en las nubes. Posiblemente por la película que estaba viendo, pues yo estaba viendo esta tormenta y de repente la tormenta venía para la casa y yo estaba como arropando a 2 niños, 2 criaturas para protegerlos. Y yo me desperté, digo, yo déjame irme a orar, porque el Señor posiblemente quiere que yo ore por los niños. Hay muchas cosas que Dios le revela a uno que no necesariamente tienen que ser directamente para tu familia, pero pueden ser para algo que se viene con la humanidad. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Corintios 12:11. No importa cuál sea el don de la persona, el Espíritu Santo distribuye los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Nosotros somos responsables de avivar el don y de usarlo, pero nosotros no podemos tomar crédito por lo que Dios nos ha dado gratuitamente. En otras palabras, Dios me ha dado a mí un don gratuitamente, yo no puedo tomar crédito por ese dote que Dios me ha dado. Yo puedo avivarlo y que Dios me use y que Dios nos libre a nosotros de la levadura farisaica, como él decía el Señor. Guardaos de la levadura de los fariseos, porque ellos dicen y no hacen. Y empezaba a criticar ciertas cosas de los fariseos, porque nosotros no somos quienes para estar señalando a la persona y decir, bueno, por esta razón esta persona no está siendo sanada. O por esta razón esta persona esto y el otro. Who are you for to say that? Nosotros no sabemos. Yo no puedo tomar, por ejemplo, existe lo que se llama el prejudgment, es un prejuicio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lamentablemente el cristiano a veces tiende a hacer unos prejuicios injustos por la persona. Muchas personas de las que están desamparadas en la calle, están en la calle por X motivo, X razón. Yo no sé la situación, pero están ahí. Pero yo no puedo decir, bueno, está así porque hizo esto pero ¿quién soy yo para decir si yo no conozco el historial de la persona, el por qué la persona terminó en las calles? Existe el hecho también de que nosotros decimos que no, que cuando una persona se viste como, mientras más humilde yo me vista, más humilde yo soy. No, porque hay muchas personas desamparadas y hombres que están así harapientas y son bien orgullosas. Tú le empiezas a hablar y le quieres decir ciertas cosas y ella no quiere ni siquiera que te digo yo, oye, pero mira lo que es el orgullo. Y si tú te llevas de que por la forma en que la persona está, tú piensas que la persona sería más humilde. No tiene que ver nada. Hay personas que se pueden vestir y han sido bendecidas de parte de Dios y no son orgullosas, son gente humilde. Hay personas ricas que han sabido dar para al reino de Dios y son dadivosas. El que da, mire hermano, el que da recibe, y más cuando usted está dando para el reino de Dios. Dice, bueno, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer otro, yo no puedo ir a un país a predicar el evangelio, pero si usted puede dar una ofrenda, dar algo. Cuando nosotros salimos fuera de nuestro conformismo y de nuestra mentalidad y nosotros damos para el ser humano, una persona que está ahí en la calle, que necesita un pedazo de pan, un café. Y si usted se lo puede comprar, dele. Yo prefiero que usted le compre el pan y el café. Porque si le da los $5 se lo va a beber, lo más seguro. Si está tomado, mira, tiene tu café y tiene tu pedacito de pan. Dios te me bendiga. Y haga su oración. Hay personas que, yo lo he vivido esto, yo he visto en la iglesia en Corona, rápido para la iglesia entrando. Y ahí mismo en la esquina la gente tiraba en la calle. Pero vamos a darle para el culto. ¿Qué pasó? Y entonces, ¿qué pasa con lo que dice el Señor? Por lo menos hazte un padre, 2 minutos, 3 minutos. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús de Nazaret, guárdalo y protégelo. A veces están durmiendo así tan borrachos, pero tú le haces la oración por encima.
Después el hombre no sabe ni qué fue lo que parece como que lo noquearon y fue el espíritu que se empezó a bregar con él y se levanta y de repente, quién sabe. Entonces, tomar tutela de nosotros usar los dones que Dios nos ha dado. Los dones usados adecuadamente no se sirven a uno mismo, sino que sirven a otros creyentes del cuerpo de Cristo. ¿De qué vale que yo tenga los dones y yo me sirva a mí mismo? Cada don usado sin amor pierde su efectividad cuando se usa sin amor. Así como busca identificar y usar tus dones, haz del amor y el amar a otros creyentes tu motivación primordial o primera. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Ahora voy a hablar dos cosas que deberíamos de evitar, dos errores. Sentir demasiado orgullo por nuestras habilidades. Eso es un error. Cuán orgulloso yo soy de que tengo ciertas habilidades, como si soy yo que lo he producido. A veces nosotros hemos dedicado tiempo al estudio, hemos ido a la escuela, hemos ido al seminario, pero al fin y al cabo yo no puedo tener demasiado orgullo por la habilidad espiritual que yo tengo, porque todo eso me lo dio Dios. Amén. Entonces que no debemos de pasarnos nosotros ciertos límites en cuanto a la autoestima y que nosotros no terminemos amándonos a nosotros mismos más que amar a los hermanos y amar al Señor. Nosotros no somos el centro de todo esto. Tú sabes lo hermoso que nosotros poner en lo que nosotros hacemos, poner en el centro al Señor y nosotros salirnos del centro. Que el Señor sea quien se centralice. Amén. Y hay otro error. Pensar que no tenemos nada que dar al cuerpo de Cristo. Y esta es una excusa que la usan muchas personas. Que piensan, no, yo no tengo nada que dar a la iglesia. Yo voy, me siento, yo escucho el mensaje. Pero hay algo que tú puedes hacer. Hay algo que Dios te ha dado a ti para edificar a la iglesia, para ayudar. Porque Dios puede traer gente de afuera. Amén. Dios puede traer personas preparadas que te pueden ayudar a edificar la viña. Porque Dios te va a dar más personas. Pero la viña tiene que soportar lo que viene. ¿Sí o no? Están calladitos los hermanos. Dice aquí. En vez de compararnos uno con el otro, debemos usar nuestros dones para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No compararnos, tú no te compares con nadie. Lo que Dios te dio a ti es lo que tú tienes. Amén. Y siéntete apreciada por lo que Dios te dio. Si Dios te dio a ti para leer el Salmo es un gran privilegio, porque tú estás leyendo la palabra. Amén. Ese es el Salmo de la palabra y está ministrando la palabra de Dios y está haciendo la voz como de profeta. Porque está edificando y está leyendo el Salmo. Guardar algo que parece sencillo, pero tú estás leyendo el Salmo de la palabra de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. Hay muchas personas que piensan como que le están haciendo un favor a Dios. Pero tú no estás haciendo un favor a Dios. Por tú llegar a la iglesia, tú estás haciendo un favor a Dios. No, Dios te ha dado a ti la oportunidad de tú llegar y servirle a Él. Es totalmente diferente. Por eso es que nuestra mentalidad debe de cambiar. Porque esa es la mentalidad que nosotros usamos en el mundo. Como que pensamos que hacemos las cosas porque le estamos haciendo un favor a la gente. Y le damos una limosna al Señor. Y estamos haciendo las cosas como para hacerle un favor a Dios. Yo no estoy haciendo un favor a Dios. Dios me da a mí el privilegio de yo poder venir y tocar mi instrumento. Y les voy a contar esto como un testimonio. Porque no podemos hablar sin testimonio. No podemos hablar sin testimonio. El testimonio es la evidencia de las cosas que han acontecido. Cuando el Señor me estaba llamando a mí a salir del mundo, de tocar en el mundo, para tocar para Él. Yo estaba tocando con uno de los pianistas más famosos, mejores de Nueva York para ese tiempo, 1990. Muchos de ustedes no habían nacido para ese tiempo. Ustedes no habían nacido, ninguno de ustedes, eran como teenagers. Pero para 1990 y pico, por ahí, se llamaba Ramón Acosta, buen amigo mío. Estábamos ensayando, dice, vamos a estar tocando, voy a hacer rapidito para ir concluyendo. Me dio 100 temas, me dio, de canciones. Me dijo, vamos a estar ensayando a Daniela Romo, artista famoso, en un restaurante que se llamaba Las Delicias, en Manhattan, allá arriba. Dice, vamos a acompañar a artistas como Daniela Romo, y me mencionó todas las personas que iban a estar tocando con nosotros. Éramos 4 músicos, 4, yo, él y un baterista que hasta leía las notas. Tenía como 10 pentagramas que leía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor me está llamando, yo me había aprendido los temas, sabía bastante, y estaba tocando él, nos llevábamos, no estábamos todos en armonía.
Pero cuando Dios se mete en el asunto, a veces, no voy a decir que es un desastre, pero cuando Dios se mete por algo que de él, dice la Biblia, que el Espíritu mismo nos anhela celosamente. Él se va a meter y tú podrás llorar por un tiempo, va a pasar por una guerrita, pero al fin y al cabo va a ser de bendición. Voy y oro en una iglesia pentecostal en el Bronx. Me metí en un círculo de oración antes de ir a ensayar. Porque ya Dios me estaba llamando, entonces me invita un muchacho, mira, vamos para la iglesia que vamos a orar y todo. Digo, ya vamos para allá, vamos a buscarle a Dios. Yo así, vamos a buscarle a Dios. Y ahora me metí en el círculo de oración. Cuando salí de ahí y fui a ensayar con el amigo mío, se me olvidaron todos los temas. Borré. Oye, borré. Es como que Dios te está cambiando como el chip este. Te está cambiando el SIM card. Borré y no podía memorizar, no me acordaba de las notas ni nada, no podía tocar. Digo yo, oh my God, dice el amigo mío, tú eres lo peor que ha pasado por aquí, ¿qué te pasa a ti? Tú te sabías todos estos temas. Digo yo no sé, yo sabía por dónde, yo sabía qué pasó. Digo, yo no sé lo que me pasó, pues yo me sabía todos esos temas, yo no me acuerdo de nada. No podía tocar, digo yo, oye, yo decía, yo creo que Dios me está llamando. Cuando llegué a la iglesia cristiana, ya convertido, en la iglesia cristiana, yo dije, esto es lo más fácil para tocar, porque estos son 3 tonos, estos son himnos. Esto yo lo toco fácil. No me acordaba de los himnos, do, re, mi, vaina sencilla. Digo yo, Señor, pero ¿y qué pasó? Yo dejé de tocar en el mundo, permíteme por lo menos, ábreme el entendimiento para yo tocar estas notas. Y no fue hasta que yo me humillé y le pedí al Señor, que el Señor me dio a mí la habilidad nuevamente para yo tocar mis 3 notas en el bajo. Una persona que ya estaba profesionalmente tocando. Son cosas que le hace Dios. Entonces nosotros debemos entender que cuando Dios nos llama, tenemos que depender de su gracia. Depender de Él. Y así mismo es cuando nosotros usamos los dones. Tengo 5 minutos, pastora. Sí, Un par de segunditos más, veis lo que tengo yo por aquí, porque quería hablar un poco sobre este don de sanidad. Estuvimos hablando, bendecimos el nombre del Señor, sobre el don de sanidad. Tengo aquí muchos papeles, mucho material. Gloria al Señor. Porque a mí no me gusta hablar así por hablar, tengo que tener algo. Bendecimos el nombre del Señor. Estuvimos hablando la semana pasada sobre los obstáculos que pueden ocurrir para que una persona reciba o para que nosotros recibamos la sanidad. Primero, ¿ok? A veces hay obstáculos para recibir sanidad divina, tales como pecados no confesados. Lo leímos nosotros esto en Santiago 5:16, donde dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Puede haber opresión demoníaca en donde el demonio o el espíritu te puede estar causando dolencia, sea dolencia de espalda, sea dolencia de donde sea que te duela. Es posible que haya un espíritu causando tales dolencias. Usualmente a ellos les gusta esconderse en la cavidad como de la costilla, por ahí donde hay un poquitico más de espacio. Gloria al Señor. Dígamelo a mí, que yo sé lo que es padecer. Miren, hermano, nosotros tenemos que creer que Dios nos sana. Pero si Dios no nos sana a nosotros, como quiera yo le voy a servir a Él y yo le voy a adorar. Aunque me duela todo el esqueleto, yo como quiera voy a confesar y voy a declarar y voy a adorar a Dios con gozo. A veces yo estoy orando al Señor, tengo bajo encima y me duele la espalda o me siento. Pero yo no voy a dejar de adorar a Dios porque me duela algo. Porque en cualquier momento de eso, el Espíritu Santo de Dios puede venir y llevarse tal dolencia y tal enfermedad que tú tienes. Bendecimos el nombre del Señor. Yo creo eso, lo creo rotundamente. Dice, cuando tenemos un temor o una ansiedad aguda, también desengaños pasados que debilitan la fe actual. ¿Qué desengaño pasado yo tuve que puede debilitar a mí mi fe actual? Es posible que alguien de la iglesia te haya ofendido en una forma, o un pastor o un ministro, y tú ya no tienes como esa confianza con la gente de Dios. Y eso puede debilitar tu fe. No porque la Biblia, no porque el Señor nos sana, sino porque nosotros hemos perdido como la confianza en la persona que está ministrando la palabra. Tú tienes que sacar eso. Porque nosotros no podemos juzgar a una persona por lo que te han hecho a ti anteriormente. Amén. Porque nosotros podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacerlo. Pensábamos que todos son unos ladrones. Hay muchas personas que
tú vas a ministrarle la palabra a muchas personas y lo primero que ellos se piensan que cada pastor, que ven una persona que le dicen pastor o lo que sea, y ellos piensan como que ya tú tienes dinero. Digo yo, ¿qué dinero yo tengo? Yo le doy a la iglesia, a mí no me dan nada. ¿No me comprende? No todo el que está ministrando al Señor está enriquecido o está por hacer próspero, sino porque lo hacemos porque queremos servirle a Dios y somos prósperos espiritualmente cuando hacemos lo que hacemos para Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Una enseñanza que no es bíblica puede robar tu bendición. Ausencia de la oración de fe de parte de los ancianos. Los ancianos tienen que tener fe. Imagínate que el que está orando por ti no tiene fe que Dios te puede sanar. Entonces está perdiendo cartucho, como dicen por ahí, en gallinazo. Bendecimos el nombre del Señor. Dice también, falta por parte de la iglesia de buscar y obtener los dones de milagro y sanidades que Dios ha designado. Por eso yo digo que la iglesia hoy en día, más que nunca, necesita en vigencia los dones del Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros que procure los dones. ¿Por qué no procurar? Señor, dile al Señor cuáles son tus ansias, qué es lo que te llama a ti la atención, qué es lo que te gustaría hacer. ¿Tú me comprendes? Al fin y al cabo el Señor va a hacer lo que Él quiera, pero el Señor sí te quiere usar. Pero ponte en una posición para que Dios te use. Cuando hay incredulidad, cuando hay una conducta carnal, y carnal no quiere decir solamente de no, que ya pasó una mujer y el ministro la miró, ok, qué carnal ese ministro. Pero qué tal una persona que es constantemente contenciosa y por cualquier cosita se levanta y es una pelea y una lucha. Pero ¿y qué pasó? Yo no dije nada. ¿Por qué tú estás levantada y estás irritada así? ¿Qué pasó? Eso también es carnalidad. Es que nosotros tenemos que tener cuidado porque hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Dios es bueno. Mira, aunque Dios no me sane a mí, yo como quiera lo amo. Amo al Señor. Nosotros amamos a Dios. Por eso estamos aquí. Nosotros no venimos a la iglesia porque no amamos. Venimos a la iglesia porque le amamos. Y si estamos conectados por el teléfono es porque nosotros amamos a Dios. Y Dios nos ama a nosotros. Nunca se sienta como que usted no es importante. ¿Ok? Nosotros somos importantes para Dios y Dios nos ama a nosotros. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los dones fluyen, hermano. ¿Ok? Así que la semana que viene, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en estos temas de controversia. Vamos a hablar sobre el don de lengua. A mí me gusta mucho el don de lengua, de interpretación de lengua. Todas esas cosas me gustan espirituales. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en las lenguas, el diablo no puede identificar la lengua del Espíritu. Por eso él la imita. Le gusta imitar la lengua del Espíritu. Todos los dones que Dios tiene, el diablo tiene una imitación barata por ahí. Entonces, a través de esas imitaciones, que los mismos ministros a veces se dejan utilizar por el enemigo, empiezan ciertas situaciones a acontecer dentro de la iglesia, en donde la iglesia, el mundo, la gente que no creen, ven que la iglesia está cometiendo estas atrocidades y le han robado credibilidad al evangelio. Pero eso no quita que esto no está en vigencia. Esto está en vigencia. Dice la Biblia que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Todavía seguimos creyendo nosotros en la profecía. Porque este libro que está aquí es profético. Y todavía y la Biblia no ha fallado en ninguna profecía todavía. Y no va a fallar. Así que con la ayuda del Señor vamos a dar por cerrar esta clase y esperando en la semana entrante que nosotros podamos entrarle en los otros dones. Déjame orar antes de cerrar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, por habernos permitido traer esta clase. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.